Las figuras del ámbito político han pasado por los micrófonos de la cúpula para hacer una especie de balance de cierre de año tras este 2024 tan particular que ha mostrado algunas, y valga la redundancia, particularidades desde el punto de vista político. Por acá han pasado ayer la vicegobernadora de la provincia, secretario general de la gobernación, diputados provinciales, el caso de Gustavo Heyn, presidente de la Cámara de Diputados, ministros del gabinete y algunos legisladores nacionales. Hoy nuevamente vamos a tomar contacto con un legislador nacional, en este caso Francisco Morquio, del bloque federal de la Cámara de Diputados de la Nación. Francisco, ¿cómo le va? Buen día, Sergio Fischer y equipo lo saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto hablar con vos y con tu equipo. Bueno, gracias por atendernos. A ver, la pregunta es obvia, ¿no? Digo, un balance rápido del 2024. ¿Qué ha dejado el 2024? Nos ha dejado primero mi primera experiencia en el Congreso de la Nación como diputado nacional, en un congreso donde se da una particularidad que no se dio casi nunca, que es que el gobierno nacional tiene una minoría muy grande. Sí. Y desde ahí intentar cooperar con el gobierno nacional en muchas cosas, a veces disentir y encontrar que particularmente este gobierno no permite demasiado el disenso tampoco. Y también en el plano provincial, a mí me ha tocado ser senador provincial durante 8 años, donde siempre fui oposición, y ahora realmente después de 20 años se ha cambiado esa lógica. Y también celebrar el gran cambio que hubo en Entre Ríos con el gobernador Frigerio, tal vez no en las condiciones económicas que uno deseaba, pero terminar un año de gestión donde se ve un cambio de rumbo notable en la provincia. Bueno, la pregunta pasa básicamente por algo que acaba de mencionar. ¿Por qué diferencias y a veces acompañamiento al gobierno nacional? Digo, porque ha sido un comportamiento no lineal, ¿no?, de los legisladores de la provincia de Entre Ríos, y Francisco Morquio ha marcado diferencias, incluso en algunos aspectos, hasta con la percepción que uno tiene, que era la idea del gobierno provincial. Ha marcado algún tipo de diferencias. ¿Cómo fue este tránsito, ¿no?, de estar en esta situación tan particular? Primero, teniendo claro que nosotros en la boleta que fuimos de Juntos por el Cambio perdimos a nivel nacional, sí, y ganamos a nivel provincial. Con todo el mérito que tiene eso en Entre Ríos después de 20 años y con la desilusión que tiene a nivel nacional, creo que las responsabilidades pasaron más por los dirigentes con más nivel nacional. Entonces entendimos que somos oposición constructiva, pero no cogobernamos, no somos parte del gobierno nacional, sino que estamos para ayudarlo en todo lo que se pueda y también para marcar diferencias. Ahora, tal vez no coincido tanto con vos, Sergio, en cuanto a mi actuación en consonancia con el gobierno provincial, porque estuvimos muy comunicados con el gobernador Frigerio. Yo personalmente pensé que iba a estar mucho más en Paraná, la verdad que me ha demandado mucho este año estar en Buenos Aires, pero no obstante eso estuvimos muy comunicados, mucho más incluso de lo que yo pensaba con el gobernador. Y además siempre sentí la responsabilidad de que yo lo estoy representando a él, además de a todos los entrerrianos honestos y de trabajo en el Congreso de la Nación. Con lo cual siempre actué en consecuencia, ¿no? ¿Cuál es el balance de este año? Digo, porque han pasado muchas cosas, incluso tenemos el caso de legisladores que hoy están siendo cuestionados desde el punto de vista judicial, el caso de un senador, en este caso como Cuader. Hay algunos diputados también bajo la lupa, el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también si se quiere, rozado, ¿no?, por el caso Cuader. Digo, ¿cómo ha afectado esto a la labor parlamentaria de los diputados? Bueno, se dice mucho y es verdad que hay
que la mayor grieta está entre la sociedad y la política, ¿no? Sí. Y eso hace también que nos metan a todos en la misma bolsa, y también hay una onda que viene desde la campaña de Milei y que Milei sigue practicando, de decir los políticos son todos iguales. Primero que no son todos iguales, segundo yo no hago viajes llevando dólares a Paraná y la mayoría no hace eso. Paraná, perdón, a Paraguay. Pero la realidad es que ese meter a todos en la misma bolsa es un poco peligroso, porque quienes no nos sentimos parte de esa política empezamos a dudar si seguir o no, si estamos haciendo lo correcto, si vale la pena exponer a nuestras familias a ese trato o a ese maltrato, y los van a seguir porque están cómodos en esa situación, no les interesa, con lo cual algo que por ahí intenta limpiar, lo que hace es aumentar el barro y la suciedad. Uh-huh. Y a los que están sucios eso no les molesta, y a los que no estamos nos hace replantearnos muchas cosas. Uh-huh. ¿Qué ha dejado de positivo este 2024 en términos parlamentarios? ¿Hay algo para destacar? Sí, hay un rumbo económico que compartimos, hay un sinceramiento de las cuentas del Estado, compartimos, está la baja de la inflación, que no es menor. También está, me parece que la deuda pasa por lo productivo, ¿no? Uh-huh. Entender que Argentina mayoritariamente tiene un entramado de gente que trabaja a través de pymes, muchos por un sueldo, pero muchos otros también por sus emprendimientos personales, pequeños, no grandes empresas que contratan asesores, como muchos miembros del gobierno son, sí, o eran. Con lo cual me parece que falta entender esa parte. Creo que entienden mucho de finanzas, son muy capaces quienes están en el Ejecutivo Nacional en la parte financiera. Me parece que hay una deuda en lo productivo que me gustaría que se empiece a corregir. Uh-huh. Pero ya te digo, no tener inflación, no tener un gasto excesivo del gobierno que pagamos todos, me parece que es algo positivo. Entendiendo el origen, digamos, ¿no? Un hombre de la producción agropecuaria primaria, como es Francisco Morchio, la pregunta es, ¿vamos camino de nuevo a ser la Argentina del 1800, donde la primarización de la economía esté por sobre la industrialización que en algún momento se pretendió? No, lo que yo creo que hay que entender que la industria argentina tiene que ser basada en las fortalezas que tiene Argentina, que es la producción de commodities. Lo que tiene que hacer la industria es manufacturar esos sí, commodities. Vender trabajo argentino, básicamente. Sí, claro. Ahora, tenemos que darnos cuenta que para que lo entienda el vecino, nosotros no tenemos que vender trigo al mundo, tenemos que vender fideos. Claro. Ahora, la responsabilidad del campo es producir trigo, la responsabilidad de la industria es producir los fideos. Y no poder competir con industrias de otros países que son mejores, ¿no? Un dato es, por ejemplo, que en Brasil el 70% del maíz se industrializa. Sí. En Argentina solo el 40%. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuánto en Argentina? En Argentina solo el 40% del maíz. El 60% lo vendía como grano a grano al lado de la chaca. Entonces, me parece que por ahí hay que usar las fuentes de trabajo y entender cuáles son las fortalezas del país y direccionarlas a eso. Y esto es la... Bueno. Y hay posibilidades de orientarnos hacia eso y de trabajar en ese sentido. Estamos teniendo un pequeño problema de conectividad, digo, es otro de los grandes temas pendientes, ¿no? En la Argentina, hasta que no nos acostumbremos a utilizar la metodología Elon Musk, me parece que vamos a estar en dificultades. Es una de las grandes deudas, ¿no? Digo, volviendo sobre el tema de la primarización de la economía, Francisco, no sé si a los legisladores les preocupa tanto como a la sociedad o a nosotros los periodistas esto de que el gobierno elimine aranceles para la importación, atentando claramente contra la generación de empleo y a lo mejor la inversión de los empresarios. ¿Por qué los grandes empresarios que ayer se reunieron con Caputo,
les resulta ciertamente muy sencillo volver a ser importadores y dejar de industrializar. Digo, ¿hay una preocupación en el Congreso de la Nación respecto de todos estos temas? Sí, la hay, por lo menos desde mi bloque está. Acá el tema es que el libre mercado, acuerdo, pero también por una baja impositiva que permita competir. Entonces, se ve claramente que, por ejemplo, los cereales y las oleaginosas argentinas tienen retención. Vamos a ver si podemos tomar contacto telefónico, porque evidentemente la tecnología nos está jugando una mala pasada y la verdad que hay algunos conceptos que queremos abordar con Francisco Morchio, justamente en este sentido, ¿no? Es diputado nacional, es oriundo de Gualeguay, un hombre muy conocedor, de hecho es ingeniero agrónomo, muy conocedor del sector agropecuario, pero al mismo tiempo también siempre habla de la no primarización de la economía, sino la industrialización para la generación de oportunidades. Vamos a ver si podemos establecer el contacto telefónico en un ratito con él, y obviamente vamos a tratar de terminar de cerrar este balance en términos parlamentarios que ha mostrado, ¿no?, algunas diferencias, más allá de compartir el norte, como siempre dice el gobernador de la provincia, el norte con el gobierno nacional, se han marcado algunas diferencias desde lo provincial. Bueno, la verdad es que vamos a continuar esta conversación vía telefónica porque evidentemente la tecnología nos está jugando una mala pasada, Francisco. Volvemos sobre el tema de la primarización y la apertura del gobierno sin arancelar importaciones. Es algo que a mí particularmente me preocupa, desde mi analfabetismo económico, digamos. Yo lo que te puedo decir al respecto es que uno está a favor de la libertad de mercado, pero también hay que entender cuáles son las condiciones que hay en Argentina para producir. La inmensa carga impositiva que sufren quienes producen en Argentina los hacen quedar en desigualdad de condiciones con quienes lo producen en otros países. Y eso es algo que hay que entender, hay que saber. Por eso yo te decía antes que veo una parte financiera que está muy aceitada, que está muy, muy conocida, y una parte productiva que me parece que a veces está un poco alejada de quienes toman decisiones en el gobierno nacional. Sobre todo para entender a las pymes, sí, que son la realidad de la economía en este país y en esta provincia, y muchas veces tienen una mirada más de macroempresa, ¿no? Sí, claro. Pero bueno. Justamente el ámbito parlamentario es donde se definen las políticas tributarias, ¿no? Digo, más allá de que son los ejecutivos los que mandan los proyectos de tributaria junto con el proyecto de presupuesto, es el ámbito parlamentario el que fija, en definitiva, los impuestos. ¿Están trabajando en este sentido, diputado? Bueno, hay muchos proyectos que hemos presentado de distintos bloques. Hay uno muy interesante que trasciende a nuestro bloque, que tiene como autores a Tilio Benedetti y a Miguel Ángel Pichetto, y yo acompaño como coautor, que es el RIDA, que es el régimen de medianas y pequeñas empresas agropecuarias, ¿no? Uh-huh. El tema es que todas pasan por la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto la maneja el diputado Esper, y ahí hay una decisión directa del gobierno nacional de tratarlos o no. Claro. Nosotros queremos abordar ese tema. Entendemos que el gobierno tiene una visión de libertad de mercado y de desburocratización, y entonces queremos hacer nuestros aportes. Ahora, no siempre tienen que aprobarse las leyes tal cual lo decida el Ejecutivo, ¿no? Estaría bueno tener un diálogo y lograr consensos. Uh-huh. Al mismo tiempo, uno intenta aportar desde la parte agropecuaria, que es la que uno entiende. Tuvimos alguna reunión con el secretario de Agricultura, Iraeta, y bueno, uno intenta mostrarle su visión, ¿no? A veces la toman y a veces no.
¿Cuánto diálogo hay entre el oficialismo y oficialismo reducido y la oposición tan amplia? Porque, digo, el veto ha jugado un rol fundamental en este año de gobierno. La verdad que si el gobierno va a pretender seguir vetando todo lo que la oposición plantea como necesario para reformular determinadas cuestiones, el gobierno casi no tiene sentido el Parlamento. Digo, Milei como que está cumpliendo con aquella promesa de cerrar el Parlamento con la utilización de la herramienta del veto. ¿Ustedes sienten algo así? Yo diría un escalón anterior. A veces se esfuerzan desde algunos sectores leyes que terminan en veto porque falta diálogo y consenso. Lo que pasa es que es una nueva forma de entender la política, ¿no? Yo vengo de 8 años de ser oposición en la provincia de Entre Ríos y yo entendía que ante la minoría vos lo que tenías que hacer siempre era consensuar, dialogar, entender qué es en lo que no te vas a poner nunca de acuerdo y trabajar sobre lo que sí te podés poner de acuerdo. Y por ahí la lógica de Milei es la de la confrontación permanente. Hay que adaptarse nuevamente a eso. Nos han quemado los libros a varios, pero por ahí la lógica actual es esa. No es la que a mí personalmente me quede más cómoda. Yo soy un hombre que intenta siempre lograr consenso, pero es lo que vimos durante este año, ¿no? Es lo que vimos durante este año. Vos imaginate que yo fui puesto en una lista de traidor al pueblo argentino por votar toda la ley base a favor, salvo 2 incisos. Claro. Salvo 2, no un artículo, 2 incisos que después se sacaron. Sí. Así que es una nueva lógica, ¿no? Con el consecuente scratch en las redes sociales y todo lo que trae, y tener que explicarle a la gente que uno estaba de acuerdo en casi todo. Pero bueno, tenés que estar de acuerdo en todo, aparentemente. Bueno, quiero decir que Francisco Morquio no participó del asado en la Quinta de Olivos. No fue invitado. No fue invitado del asado, no. No, pero bueno, me salvé de llevar la ensalada de papa que llevó un diputado de Patricia Bullrich, por lo menos. Porque no sé hacer ensalada de papa. Perdón. Bueno. Perdón, un diputado llevó ensalada de papas. Sí, y le sacó una foto, lo que es peor. Pero bueno, son las cosas que pasan. Bueno, la verdad es que no esperaba reírme en el marco de esta entrevista, pero bueno, sí, esa me la perdí. Esa me la perdí. Hay que conservar la dignidad y poner la ensalada donde corresponde. Bueno, ¿qué quedó de positivo para la provincia de Entre Ríos en términos parlamentarios a nivel nacional? ¿Y qué de negativo? De negativo que no haya presupuesto. Yo creo que eso le quita una predecibilidad muy grande a lo que tenga que hacer el gobernador o lo que pueda hacer el gobernador, que vino junto con mucha gente que lo acompañamos a cambiarle la historia de Entre Ríos, y hoy se encuentra en un brete económico muy grande que a veces le impide las transformaciones de fondo que quiere hacer. Lo positivo es que tenemos un norte muy similar al que tiene el gobierno nacional, que incluso creo que se han logrado resultados mucho antes en Entre Ríos que en la Nación. Sí. Y lo positivo es eso, que compartimos un norte similar. Sí. Y bueno, desde ahí veremos qué nos depara el año que viene, ¿no? Sí, cuando se habla de un norte similar, ayer estuvo acá la vicegobernadora Alicia Albani, la semana pasada estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y también estuvo abrió esa reunión de gabinete en la cúpula Darío Schneider, digo en términos jocosos, ¿no? Lo de reunión de gabinete en la cúpula. Abrió la ronda de visitas Darío Schneider, y todos coincidieron en la necesidad de un Estado presente. Digo, el norte compartido no es el de la eliminación del Estado como garante o gerente de oportunidades, sino todo lo contrario, ¿no? Porque cuando los funcionarios dicen compartimos el norte, una gran parte de la sociedad asocia eso a la desaparición lisa y llana del Estado. Pero ¿me explica cómo es compartir el norte con esta diferencia abismal entre el gobierno de Milei y el gobierno de Frigerio? No, entender que el kirchnerismo usaba el Estado para el beneficio propio.
Sí. para solucionarle problemas a quienes estaban en el gobierno y a los amigos del gobierno. Nosotros entendemos, creo que quienes estamos con el gobernador Frigerio entendemos que el Estado lo que tiene que hacer es solucionar los problemas a la gente. No desaparecerlo. La diferencia está, no. El Estado tiene que estar para brindarle salud a la gente, para brindarle seguridad, para brindarle educación correcta, y hacerse cargo de que uno ha sido elegido gobernador o presidente y no podés cerrar el negocio. Tenés que hacer que el negocio sea eficiente. Si a vos te dan una empresa para que manejes, no podés decir no, la cierro porque no me gusta. Tenés que agarrar y ver quiénes son los que meten la mano en la lata y sacarlos, quiénes son los que están haciendo las cosas bien y darles condiciones para que las hagan mejor. Me parece que por ahí sí hay una diferencia en eso. Nosotros no somos enemigos del Estado. Ahora, también hay que aceptar que el Estado no le solucionó nada a nadie últimamente, en los últimos 20 años, salvo a quienes estaban en el currito, los que estaban enganchados, los que estaban prendidos. Entonces, por eso hay una gran confusión en la población también, ¿no? ¿Cómo será el 2025, este segundo año como legislador para Francisco Morchio? ¿Cuáles son las ideas, cuáles son los ejes sobre los que va a trabajar Morchio? A ver, yo tengo claro que yo estoy representando a los entrerrianos honestos y de trabajo en el Congreso de la Nación. Y con esto te estoy diciendo que no estoy representando a todo el mundo. Estoy representando a la gente que entiende que a través del trabajo, a través del esfuerzo, se consiguen las cosas para su vida personal y también para bien de la provincia y del país. Y ese es mi objetivo. Y por supuesto estar en una relación estrecha con el gobernador, que entiendo que también tiene los mismos valores, comparte esos mismos valores, y lograr lo mejor para los entrerrianos desde el Congreso. ¿Ve un 2025 cerrando el PRO con la Libertad Avanza? Y créame que o créeme, Francisco, que no estoy en busca de un título para la nota. Nos conocemos hace un tiempo, creo que ya sabés más o menos cuál es mi comportamiento desde el punto de vista periodístico. Digo, no estoy buscando un título, pero habiendo sido presidente del PRO de manera interina, hago esta pregunta, ¿no? Me permito hacerte esta pregunta. ¿Ves al PRO junto a la Libertad Avanza teniendo en cuenta estas diferencias que hay de criterio como propuesta electoral para el 2025 o de eso no se habla? La verdad que primero no se habla porque ha sido un año muy intenso y está todo el mundo metido en su gestión. Sí. Sinceramente, ahora hicimos una asamblea hace poco el sábado en Villaguay, para prorrogar mandatos porque realmente estamos aprovechando la oportunidad que buscamos durante mucho tiempo, que era cambiarle la historia de Entre Ríos. Después, para no esquivarle el bulto a tu pregunta, yo creo que a veces los que terminan decidiendo ese tipo de cosas es la gente y no los dirigentes. Y la verdad que uno ve en la gente que uno representa un apoyo al gobierno nacional y un apoyo al gobierno provincial. Desde ahí habrá que empezar a conversar. Ojalá se dé en el mejor de los contextos o no sé. La verdad que no es un tema que lo tengo pensado tampoco como para contestarte, pero sí me parece que hay que ver qué es lo que quiere la gente, ¿no? Y actuar en consecuencia. Francisco, por habernos atendido, muchísimas gracias. Perdón por el problema tecnológico, pero bueno, terminó la conversación de la mejor manera. Y nada, simplemente agradecer este contacto. La verdad que ha sido un año bastante difícil para todos, ¿no? Hasta incluso para aquellos que son considerados la casta dentro de la política, ¿no? Porque no la han pasado del todo bien en varios aspectos. Así que por el tiempo, gracias y seguiremos en contacto. Bueno, un gusto, Sergio, siempre hablar con vos, con tu audiencia, y seguramente no nos veamos, así que una feliz Navidad para vos, para tu familia y para la gente que nos está escuchando. Abrazo grande. Francisco Morchio, diputado nacional
del bloque federal, en diálogo con nosotros, haciendo un pequeño repaso de lo que ha sido este traumático año desde el punto de vista legislativo, y bueno, con el dato jocoso de un diputado de Patricia Bullrich que llevó ensalada de papas al asado con el presidente en la Quinta de Olivos.